Buen día, mi nombre es Vanessa Yepes. Yo voy a hablarles un poco sobre la evolución de la inflación en Colombia durante los últimos 10 años. Para empezar, cabe resaltar que durante los años 2015 al 2019 la inflación tuvo una tendencia a la baja, lo cual pasó de estar en un IPC del 6,77% a un 5,75%, 4,09% y 3,18% para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Para el año 2019 aumentó un poco y llegó al 3,80%. En 2020, tras la pandemia del COVID-19, la economía tuvo una desaceleración, lo cual logró que bajara hasta un 1,5%. Para el año 2021 se logró estabilizar un poco, llegando al 5,62%. Sin embargo, para los años 2022 y 2023, gracias a la guerra que inició entre Ucrania y Rusia, llegó al pico más alto del 3,3%. Para el año 2024 se presentó una inflación del 9,28% y para el año 2025 se espera que continúe teniendo una tendencia a la baja. Sin embargo, algunos analistas, como lo es Bancolombia y la Corfi colombiana, proyectan que cierre entre el 4,3% y 5,16%. Mi nombre es Angie Zamudio Díaz. Hoy voy a hablar sobre el desempleo en Colombia. Según los datos obtenidos por el DANE, nos da una tasa para el 2015 del 8,9, teniendo un aumento promedio del 2% para los 4 años siguientes, es decir, entre 2015 y 2018. Ya para los años 2019, 2020 y 2021 y 2022 se ve un incremento debido a la pandemia. Este incremento no solamente se ve a nivel Colombia, sino también es un incremento que se ve en diferentes países del mundo debido a la pandemia. Ya para los años siguientes del 2023, 2024 y actualmente el 2025 se ha visto una reducción significativa, lo que quiere decir que la economía colombiana se mantiene. En conclusión, podemos decir que a pesar de la pandemia, Colombia ha mantenido una tasa estable. Se ha venido recuperando con fuerza a tener una tasa muy parecida a la del 2015. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los mayores efectos que causan el desempleo en Colombia es la informalidad. Y otro dato importante es que, aunque a pasar de los años, las mujeres han cerrado la brecha del desempleo a comparación de los hombres, aún el desempleo en mujeres es mayor. Para poder fortalecer el empleo en Colombia, se debe fortalecer también la contratación formal, fortalecer sectores de construcción, servicios y tecnologías, que es donde mejor abarca el empleo en Colombia. Buenas tardes, somos el grupo 4 de Introducción a la Economía Colombiana y vamos a hablar sobre el crecimiento y comportamiento económico de Colombia en los últimos 10 años. Mi grupo está conformado por Vanessa Alejandra Yepes Cuellar, Daniel Esteban Sánchez Espinosa, Angie Liliana Zamundio Díaz, Camilo Andrés Palacios Torres y quien les habla Sebastián David Perea Romero. Yo les voy a hablar sobre la evolución del crecimiento económico nacional con una perspectiva sobre 10 años. Para empezar, voy a hablar sobre el 2015 y 2016. El país tuvo una caída, una leve caída a nivel económico, que eso se ve reflejado en las tablas del trabajo, del trabajo que vamos a adjuntar, trabajo escrito, pero en el 2016 se recupera en un periodo corto. Ya, sí, en un periodo corto, ya que en 2018, 2019 y 2020 tiene una de sus peores caídas en parte por las afectaciones de la pandemia, ya se empezaron a ver estos problemas, pero siendo también a finales de ese mismo año, 2021, perdón, donde se empieza a ver una mejoría, estando los siguientes años y actualmente en un crecimiento.
En estos años recientes, en estos años actuales, la economía mundial está presentando un estancamiento por los diferentes acontecimientos que está atravesando la humanidad. Llámese guerras, problemas comerciales, tarifas arancelarias, cambio climático, inestabilidad política, pérdida masiva de empleos por sustitución de robots o inteligencias artificiales, lo cual en el mundo reciente globalizado y multipolar afecta de una manera u otra la economía y por ende la estabilidad de todos los países. A pesar de este panorama, como se mencionó anteriormente, Colombia ha venido creciendo en materia económica en los últimos años. Se tiene proyectado que si se sigue en este patrón de crecimiento y se queda un buen panorama mundial con respecto a las problemáticas que se mencionaron anteriormente, Colombia se plantaría como la economía más fuerte de Latinoamérica. Por el momento, en estos años tenemos que la moneda más fuerte en Latinoamérica, al menos en el registro 2023, fue el peso colombiano en ciertos periodos del año, no en todo el año. Pero para el 2024 fue el sol peruano, y para el presente 2025 se tiene que en enero Colombia creció un 4,67% frente al dólar, siendo la segunda moneda más revaluada, como dije, detrás de Perú, quien tuvo una devaluación mínima del menos 1,6%, a comparación de otras monedas fuertes de la región, como puede ser el real brasileño, que tuvo una caída del menos 27,3%, el peso mexicano del menos 21,1%, y el peso chileno, que estuvo entre el 13,3%. Muchas gracias. Continuando con el tema, se va a explicar la descentralización fiscal en Colombia, pero para explicarlo definamos qué es. Entonces, se define como la transferencia de funciones, competencias y recursos del gobierno central hacia entidades territoriales. Busca mejorar la eficiencia del gasto, autonomía local y equidad regional. Incluye manejo de recursos, recaudación propia y uso de transferencias nacionales. Desde la Constitución del 91 se plantearon unos puntos muy importantes para dar la descentralización, los cuales fueron reconocimiento de autonomía territorial, creación del Sistema General de Participaciones, transferencias con destino a salud, educación y servicios públicos, débil capacidad técnica y administrativa en muchos entes locales. Sin embargo, la Constitución fue cambiada o digamos que revisada dada la Ley 715 del 2001, donde se regula la distribución de recursos del CGP, condiciona uso y seguimiento de transferencias, persisten brechas regionales en capacidad fiscal y gestión, dependencia de altas transferencias en municipios pequeños. Y actualmente hay unos retos actuales o digamos que unas opciones de mejora para esa eh, descentralización. Hay desigualdad en la región, todavía persiste. En la mayoría de municipios el recaudo es muy bajo, autonomía limitada para los municipios y se necesita mejorar la planeación y control sobre el gasto público. Buenas noches. Para entender qué es la regla fiscal y por la reforma que se tramita actualmente en el gobierno, debemos partir que es una regla fiscal. La regla fiscal se encarga de entender ese ingreso y egreso que sale del país sin que se exceda, es decir, que no se gaste más de lo que ingresa. Por esto es como una regla en donde no se puede gastar más de lo que entra. Y lo que hizo el actual gobierno fue como quitar esa regla fiscal que le permite al gobierno poder gastar sin precedentes, lo que puede llevar a un aumento de la deuda, y esto es muy negativo teniendo en cuenta que si no se tiene en cuenta que se puede gastar más de lo que se ingresa, los intereses al, a la economía colombiana internacionalmente pueden ser muy grandes y se puede estar gastando mucha más plata en el tema de los intereses, ya que suelen ser muy altos. También esto nos puede afectar teniendo en cuenta que la calificación
en Colombia ha ido disminuyendo, es decir, que no es tan confiable para invertir y esto puede también generar unas tasas de interés muy altas y no le genera confianza a los inversionistas. Es una medida que puede ser de doble filo, ya que si no se gasta como tal mucho dinero en infraestructura, educación, salud, igualmente puede generar un déficit fiscal, que es decir, que en vez de tener un crecimiento que se ha tenido muy bajito, puede generar un decrecimiento en lo que puede volver a aumentar las tasas de interés y disminuir el PIB.